Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, referente de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, y para aquellos que lo conocemos, un referente a nivel laboral, y ojalá algún día lo veamos sentado en el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que va a ser un Ministerio de Trabajo y no un Ministerio de Empresas como es ahora. Gustavo, buenas tardes. Ricardo Cironi y Marcelo Luchina te saludan. ¿Cómo estás? Ricardo, Marcelo, ¿cómo les va? ¿En qué compromiso me pusiste? Que me pesan los hombros, no les puedo explicar lo que me pesan los hombros ahora. Bueno, un gustazo estar con ustedes, en serio. Muchas gracias por la invitación al programa, siempre un gusto. El gustazo es nuestro, Gustavo, siempre sos bienvenido acá y a nuestro gremio. Así que bueno, Gustavo, la otra vez te escuché hablar de varios temas, o sea, la estigmatización de los abogados laboralistas, donde hablan para que los juicios laborales son gastos cuando realmente no son gastos, porque lo que nos quieren hacer creer que es eso y lo quieren usar para quitarnos derechos. ¿Cómo estás viendo el tema? Es así, vos sabés que es tal como lo decís, es una de mis obsesiones, digo, en este momento. Porque lo que advierto es que se está dando una pelea muy fuerte por la conquista del sentido común de la sociedad. Y desde la derecha, desde los sectores reaccionarios, se quiere instalar, ya desde hace un tiempo, pero ahora con mayor énfasis, el tema de que los derechos laborales son un obstáculo para la generación de empleo y la creación de falsos enemigos de la sociedad, tales como las organizaciones sindicales. Digamos, se quiere poner a los sindicatos y a la dirigencia sindical como los enemigos de la sociedad, se nos quiere poner a los abogados y abogadas laboralistas como los enemigos de la sociedad, y a aquellos trabajadoras y trabajadoras que hacen juicio en resguardo de sus derechos, y con ello también al Poder Judicial o a los jueces y juezas del trabajo como también enemigos de la sociedad. Y si uno empieza a hurgar en esto y a ver el porqué de esta situación, lo que yo advierto, y que advertimos muchos, no es solo una advertencia mía, es que detrás de esto lo que quieren es correr a los actores o las instituciones, las organizaciones o instituciones del Estado que procuran el resguardo de los derechos de los trabajadores, porque en definitiva lo que tienen en mira es arrasar con los derechos de los trabajadores. Entonces, uno de estos mitos, pero mitos lo digo usando una terminología liviana, porque lo mitológico hasta tiene algún atractivo y le daba sentido a un montón de cosas de la vida en las sociedades que se regían por mitos como religiones. En realidad son mentiras. Yo lo califico como un mantra goebbeliano, recurriendo a Goebbels, ¿no? Miente, que algo quedará. Están haciendo eso con varios temas. Uno de ellos es precisamente esto de que existe una industria del juicio. Entonces, que porque existe una industria del juicio no se genera empleo, las empresas o los empresarios tienen miedo de contratar personal, porque después lo que implica un juicio, y porque, no sé, comunicadores o excomunicadores hoy empresarios, y que en su momento fueron jóvenes rebeldes. El otro día escuchaba una nota, decía, ¿cuántos empleados tenés ahí? 4, tenés 4 problemas. O un diputado que llegó a la política desde una pseudo neutralidad y como economista, hablo de Martín Tetaz, diciendo con un Twitter que una emprendedora, ¿no? Pero les gustan estos términos además, que una emprendedora le mandó un mail diciendo, o un WhatsApp, que una persona que había trabajado menos de un año le hizo un juicio de 4 millones de pesos, que así no se puede generar empleo, digamos. Yo no sé si el dato primero, no tengo por qué creerle a Tetaz, porque advierto las mentiras que tiene. Uno puede equivocarse en algunas cosas, en otras puede mentir, pero veo mentiras. Pero además que, digamos, en la Argentina, esto para clarificar a la gente, digamos, la indemnización por despido es un sueldo por año de antigüedad. Alguien que tiene menos de un año de antigüedad en el empleo no puede tener un juicio de 4 millones de pesos. Digamos, es un sueldo por despido, llegado el caso, un sueldo por preaviso, con lo cual, si era un trabajador o una trabajadora que estaba registrado, que se le pagaban los salarios, eso será lo máximo que pueda reclamar, y la liquidación final si no se le pagó no son 4 millones de pesos, salvo que tuviera un
sueldo de 4 millones de pesos o de 2 millones de pesos, que no parecía ser el caso. Entonces lo que digo es, a ver, ¿cómo hacemos? Hay quienes estudian la comunicación y dicen que estamos en un momento en que no importan tanto las razones y que las personas le creen a quien le quieren creer. Bueno, pero Gustavo, para eso estamos eso acá, digo, para escucharte más allá a de vos. las argumentaciones, Sí. digo, voy a los datos duros, porque contra los datos duros, digamos, es imposible argumentar. Obvio. Entonces, ¿qué implica esto de que dicen que hay una industria del juicio? Parecería que lo que quieren decir es que hay juicios laborales inventados, o gente, trabajadores y trabajadoras que no tenían derecho a determinadas cosas, que hacen juicios sosteniendo que tenían derecho a eso para sacarle a los empleadores plata y quedarse con una plata que no les corresponde. O sea, están diciendo no solo que hay muchos juicios laborales, sino que hay muchos juicios laborales inventados donde la gente no tenía derecho. Entonces, más allá de que uno para esto podría decir, bueno, veamos el resultado de las sentencias, lo primero que se me ocurrió ver es, ¿hay muchos juicios laborales? En función de la cantidad de juicios que podría haber, y para eso voy a los datos duros, ¿no? Esto es una investigación que me tomé el trabajo de hacer. Dije, a ver, en la Argentina, cada trabajador o trabajadora no registrado, lo que mal llamamos que está en negro, tiene derecho a que se le pague una indemnización equivalente a la cuarta parte de todos los sueldos que se le pagaron sin recibo de sueldo, en negro, sin registro. Esa es una indemnización que tienen derecho a cobrar, aún manteniendo el empleo, sin necesidad de considerarse despedido. Entonces, un trabajador en negro o una trabajadora en negro es un juicio. Puede iniciar un juicio y tiene derecho a iniciarlo. Entonces dije, a ver, año 2021, para agarrar un año completo, ¿cuántos trabajadores no registrados hubo en la Argentina en el año 2021? Entonces tomé registros oficiales, ANSES, a julio del 2021. A junio del 2021 existían en la Argentina 12.121.000 trabajadores registrados, trabajadores y trabajadoras registrados, en blanco. Como el trabajo negro era a ese momento un 31,5 del total de trabajadoras y trabajadoras, esos 12 millones y pico son el 68,5% que está registrado. En función de estos números, el 31,5 no registrados son 5.575.660 trabajadores y trabajadoras. Y hago una aclaración, permítanme. Estoy hablando de trabajo en relación de dependencia no registrado. No estoy hablando de economía popular. No estoy hablando de autotrabajo. Hablo de trabajo de personas físicas, hombres o mujeres, que trabajan para la empresa que es de otro o de otra. Hay relación de dependencia que no está registrada. O sea que el año pasado se podrían haber iniciado, y nadie puede cuestionar el derecho que tienen, 5.575.660 juicios reclamando el cobro de esta indemnización, equivalente a 3 sueldos y un pucho más para cada uno de estos trabajadores y trabajadoras víctimas del trabajo en negro. Es incuestionable este dato, ¿eh? Entonces, digo, y a ver cuántos se iniciaron. Fíjense, en la capital federal, que es sede de la Justicia Nacional del Trabajo, se iniciaron en el 2021 53.000 juicios laborales. Y estimando que que en capital tramitan el 40% de los juicios totales que hay en el país, laborales, en todo el país se inició un total de 132.500 juicios laborales. Si se podrían haber iniciado para el cobro de esta indemnización 5.575.000 juicios y se iniciaron 132.500, estamos hablando de un poquito más del 2% de juicios respecto de los que se podrían haber iniciado. Sí. Un poquito más del 2%. Ahora, estamos hablando de juicios 2,5 por el cobro de esta indemnización, pero hay otros reclamos laborales, indemnizaciones por despido, salarios de suspensión, suspensiones mal aplicadas, diferencias salariales, claro, salarios no pagados. Que eso sí estaban en los 51.000 que dijiste, así que... Claro, accidentes, modificaciones de las condiciones de trabajo, modificaciones ilegales, interposiciones de empresas como simulados empleadores que no son tales, caso de las
empresa de servicios eventuales. O sea que si uno toma todos los conceptos laborales por los cuales los trabajadores y trabajadoras en la Argentina podrían haber iniciado un juicio durante el año pasado, menos del 2% de los trabajadores que pudieron haber iniciado un juicio, que tenían derecho a iniciarlo, efectivamente lo iniciaron. Esto demuestra, números duros, números reales, que en la Argentina no solo no existe industria del juicio, demuestra también que la litigiosidad laboral en la Argentina no es alta, sino que por el contrario es trágicamente baja. ¿Por qué digo trágicamente baja? Pues estos números nos muestran que el 98%, más del 98% de los trabajadores no reclamó su en derecho. Argentina resignan su derecho para mantener un trabajo o para poder acceder a un trabajo. Sí, es algo, son datos... Es contundente. Contundente, y más, cuando nombraste a Tetaz, soy bastante de castigarlo en las redes, ¿no? Porque fue uno de los ideólogos del famoso crédito UBA. ¿No? Claro que sí. Es uno de los responsables. Entonces yo siempre digo, la sociedad a veces no tiene memoria, porque Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo de la Rúa, que le bajó el 13% del salario a los estatales y a los jubilados. No es que no le dio el aumento, le bajó junto a López Murphy. Claro. Y te hace esto, y el otro es Trucenegger. Entonces yo digo, estos mismos personajes que se reciclan son los que vuelven a aparecer y empiezan con la estigmatización de los juicios, como estábamos hablando. Te quieren hablar de una reforma laboral que nos quieren llevar a la mayoría de los trabajadores al sistema de la UOCRA, algo que vos conocés bastante. Pero eso es otro tema, la UOCRA, es porque vos, o sea, empezás a hacer un edificio y vos contratás una cantidad de gente, y cuando se terminó el edificio o lo tenés en otro lugar o los trasladás, y es otro tema. No es lo mismo que una empresa energética, o empresa de agua, de gas, de otro tipo de empresa donde tenés un trabajo continuo, porque es un trabajo continuo. Esto es realmente hay cosas que a veces no cierran, y desgraciadamente jugamos, porque todos somos, siempre digo que jugamos para que uno no lo haga, y jugamos para que la derecha vuelva a castigarnos. Entonces, la reforma laboral que quieren, a ver si, porque vos estás bastante más al tanto, aparte sos también asesor en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es lo que quieren en la reforma laboral? Bueno, yo creo que quieren volver a la Patagonia rebelde, pero bueno, por ahí algunos de la audiencia sería bueno que escucharan cómo sería, ¿no? Me das tanto, Ricardo, para hablar con cada cosa que dijiste. se me abren caminos para hablar. Lo sé que con lo de la poca memoria, yo quiero traer una cuestión a colación sobre lo que hay poca memoria, pero además puede que hasta generacionalmente haya poca memoria, porque es algo de 1977, con lo cual quienes hayan nacido después o eran muy chicos en ese momento quizás no lo recuerden, y además es algo que no se enseña en la facultad en general, y por supuesto no se enseña en los colegios, y se vincula también con el mismo diputado que venimos hablando. Yo no quiero personalizar en él, porque además no es él solo el que firma. Como proyecto de ley está Graciela Ocaña, Ricardo Burjaile, María Eugenia Vidal, mirá vos, ¿no? Justito, la que usaba las botitas. La Gestapo antisindical, mirá cómo se quiere posicionar ahora desde la Gestapo antisindical. Hernán Lombardi, bueno, tienen un proyecto por el cual quieren modificar la ley de convenciones colectivas de trabajo para que únicamente estén obligados a hacer aporte al sindicato quienes, los trabajadores y trabajadoras que se benefician con el convenio colectivo firmado por ese sindicato, pero en tanto presten expreso consentimiento con que se les haga una retención en favor del sindicato de cuya actuación se benefician. Esto es lo que se llama contribuciones solidarias. A ver, a un sindicato aportan los afiliados, por ser afiliados, digamos, como cualquier entidad que es afiliado, hace una cotización que se llaman cotizaciones ordinarias para el sostenimiento económico de la entidad. Pero además, la ley permite, la ley de convenciones colectivas de trabajo, que en los convenios colectivos de trabajo o en los acuerdos salariales, digamos, cualquier instrumento que tenga naturaleza de convenio colectivo, de acuerdo colectivo, se pueda pactar que todos, trabajadores afiliados y no afiliados, deban efectuar una contribución al sindicato que se llama contribución solidaria. ¿Por qué? Porque de la actuación del sindicato, que se instrumenta en estos casos en acuerdos colectivos o en convenios colectivos, se benefician todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Exacto. Entonces, es razonable
Es más, agrego, es equitativo y es justo que quien no es afiliado al sindicato tenga que hacer un aporte a favor del sindicato de cuya actuación se ha beneficiado. Esto es lo que se llama contribución solidaria, está pactado en los convenios colectivos de trabajo. Estos diputados que yo mencionaba presentaron un proyecto para modificar ese aspecto de la ley y dice, sí, están obligados en tanto, en la medida que manifiesten su consentimiento expreso los trabajadores para que se les haga esa retención. ¿Y por qué digo que estoy apelando a la memoria o que traigo la historia y veamos cómo se comunican, no hay vasos comunicantes? Pues esto ya ocurrió. Esto lo hizo la dictadura cívico-militar en 1977 por un decreto que llevó el número 385, que se lo denominó decreto plebiscito. ¿Por qué plebiscito? Pues lo que hizo la dictadura fue disponer la caducidad, no más retenciones a favor de los sindicatos. No más retenciones, quiero decir que no haya más retenciones a los trabajadores y trabajadoras en favor de los sindicatos. Y que, fíjense además qué perversión, ¿no? Estamos hablando de abril, si no me equivoco, de 1977. Dispuso ese decreto plebiscito que los trabajadores y trabajadoras tenían que volver a afiliarse al sindicato. Entonces se afiliaban en las empresas, firmando un formulario en doble ejemplar, uno de los cuales iba al sindicato y el otro quedaba en poder de la empresa. Esto era, en ese momento de la dictadura cívico-militar, ir a decir, yo quiero seguir afiliado al sindicato. Había que tener coraje, ¿no? Quizás ustedes lo hayan vivido. Yo lo viví, claro. Era Entonces, muy joven. ¿cuál fue el resultado de esto? El resultado fue, yo esto creo que es una de las primeras rebeliones populares, subterráneas, si se quiere, que hubo contra la dictadura cívico-militar, que fue mayor la cantidad de afiliaciones posteriores al decreto plebiscito que las que había antes. Si me permitiste, te cuento un pequeño anécdota. Claro que sí, quiero. En ese momento, nosotros en el año 74, 75, la asociación fue prácticamente absorbida por el sindicato Luz y Fuerza. Pasamos a ser un sindicato único, por eso nosotros decimos que Oscar Smith no fue solamente el desaparecido como secretario general de Luz y Fuerza, sino de APSE también. Y en ese momento nos pasó esto que vos decís. Yo salía de cumplir con el servicio militar, me llama mi padre y me dice, tenés que ir a afiliarte de vuelta al sindicato porque pasa esto y esto. Y en ese momento, por convenio, famoso convenio 78-75, establecía que el primer aumento que se conseguía por convenio iba al sindicato para obras, y así son todos los barrios grandes que había hecho en ese momento el sindicato Luz y Fuerza y los hoteles de turismo. Y todos fuimos a donar con el recibo de sueldo a ver cuál era el aumento que nos había tocado y donábamos la plata. Yo me acuerdo de la cara del militar que nos recibía. No sacaba el revólver para pegarle un tiro a cada uno porque no lo podía creer, que íbamos todos, primero que no nos dejaban hacer un depósito, íbamos todos con la plata en la mano, y realmente fue un golpe muy duro, como decís vos. Más gente se afilió, fue la primera gran rebelión de los trabajadores a la dictadura. Claro, es maravilloso. Bueno, quieren hacer de vuelta lo que hizo la dictadura. Y no solo en esto, ustedes recordarán, en noviembre del año 2017, el entonces presidente Mauricio Macri mandó proyecto de reforma laboral al Congreso. Sí. Previsional, uno, laboral, otro. El previsional logró sancionarlo, el laboral no lo sancionaron, digo yo, porque se levantó el movimiento obrero contra ese proyecto de ley. Si no, hoy sería ley. El anteproyecto de ese proyecto de ley que mandó Macri al Congreso de Reforma Laboral decía en su artículo 1 que constituye un objetivo de la presente ley, inciso B, promover la liberación de la fuerza de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. ¿Saben de dónde sale esta frase? Esta frase es un compendio, digamos, juntaron dos frases. Una del discurso de Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, la liberación de las fuerzas productivas, y otro de los fundamentos con los cuales la dictadura cívico-militar mutiló la ley de contrato de trabajo, suprimiendo o reformando en contra de los trabajadores un tercio de su articulado. Ese párrafo del anteproyecto de lo que fue el proyecto de reforma laboral de Macri viene de ahí. Después lo mandaron al Congreso sin ese inciso, pero yo lo tengo, porque circuló ese primer
anteproyecto, y nada, yo salí a decirlo en público, además, ni bien lo di, pues la frase de Martínez de Oz y las frases de los fundamentos de la norma estatal que derogó, que mutiló la ley de contrato de trabajo, los tengo presentes. Entonces, cuando lo mandaron al Congreso, lo mandaron sin ese párrafo. Vos decías, y después vamos a la reforma laboral, que quieren un sistema como el de la que tiene la UOCRA. Déjame hacer algún comentario a qué se refiere este sistema. Este sistema que tiene la UOCRA, y que yo considero que es inconstitucional igualmente, sí. Teniendo, aún para la UOCRA, que es inconstitucional. Es un sistema en el cual no hay indemnización por despido. Hay despido libre, las empresas depositan mensualmente durante la relación laboral un porcentaje de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de la construcción es el 12% el primer año, después es el 8%, y cuando deciden despedir, despiden, y el trabajador o trabajadora despedida recupera de la cuenta de capitalización los aportes esos que ingresó la empresa. Esto ya lo quiso hacer en general para todas las actividades Cavallo en el año 1995. Hoy se está pregonando ese sistema bajo diferentes denominaciones. Algunos lo llaman flexiseguridad, otros el año pasado anduvieron en los medios hablando del sistema de mochila argentina, digamos, donde ya no habría indemnización por despido. Yo digo, esto es inconstitucional y es injusto, después voy a decir por qué. Pero además, mira, uno de los argumentos que se dicen para ir a este sistema, dice que es un sistema que permitiría crear empleo registrado en blanco. Lo dicen expresamente, tengo acá hasta un programa que se llamó Aportes al Debate, de Roberto Labaño, del Consejo Federal, que salió el 18 de agosto del 2020, que dicen esos términos. Bueno, el sistema, quienes ya están en el sistema laboral, se mantienen en el sistema que están, pero hay que crear uno nuevo, en blanco y con normas precisas que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos. Sí, lo recuerdo. ¿Te acordás? Y dice, hay un método rápido para avanzar, el sistema que rige en la industria de la construcción. Libreta de trabajo que supone aportes a un fondo de desempleo. Es lo mismo que proponía Larreta, lo mismo que proponía un empresario, apellido armenio, no me lo acuerdo, que hablaba de la mochila argentina. Fíjate esto, ¿qué pasa con este sistema y el empleo? ¿En blanco o no en blanco? Entonces veamos, ¿qué pasa en la industria de la construcción que tiene este sistema? Bueno, la industria de la construcción es la rama de actividad que tiene mayor cantidad de empleo no registrado en la Argentina. Sí, los mayores índices de empleo no registrado se dan en dos actividades: trabajo en casas particulares, lo que antes se llamaba servicio doméstico, sí, y la construcción. Mira, yo tengo acá las estadísticas, porque abarcan, no las voy a dar todas, pero una enorme cantidad de años. Puedo por trimestre, el que quieran, les puedo decir. En el tercer trimestre del 2003, por ejemplo, en la construcción había índices oficiales, fuente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticos Laborales. Tercer trimestre del año 2003, 79,1% de trabajo en negro en la industria de la construcción. Salto, si quieren, al cuarto trimestre del 2008, 65,3% de empleo en negro en la industria de la construcción. Salto, agarro al azar, cuarto trimestre del 2013, 7,1% de empleo en negro en la industria de la construcción. Vamos más cerca. Cuarto trimestre del 2019, 71% de empleo en negro en la industria de la construcción. Primer trimestre del 2021, 74,8% de empleo en negro en la industria de la construcción. ¿Cómo van a decir que este es un sistema que genera empleo en blanco si es el sistema que tiene los mayores índices de empleo en negro? Bueno, recordemos también que fueron los promotores del monotributo. Claro, y lo aplica, el monotributo además como instrumento fraudulento. Y Larreta lo aplica con los chicos estos que están en el tránsito, son todos monotributistas. Eso es atroz, esas son relaciones laborales encubiertas. Eso es un fraude del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y digamos, y estamos hablando del empleador incumplidor, ¿no? Y en este caso UOCRA, como vos nombraste con estos índices, es lo que quieren, digamos, hacernos ver para tomar el ejemplo de UOCRA y seguirlo. Eso es lo que tenemos que, gracias a vos, ¿no? Y gracias a todos los compañeros que luchan para que la gente se dé cuenta de eso. Pero fíjate otra cosa, porque esto también es importante, me parece, Marcelo. Yo decía recién, un sistema como el de la industria de la construcción
mochila argentina, donde no haya indemnización por despido, primero es inconstitucional. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Digamos, para quienes les interesa el Estado de Derecho, no pueden intentar sostener o que se genere un sistema que violatorio de la Constitución Nacional. Es inconstitucional porque la Constitución Nacional dispone en su artículo 14 bis que las leyes están obligadas a garantizar, uso un imperativo. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre sus particularidades, una de ellas es que utiliza ya en su enunciado la forma imperativa. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Y después enumera una serie de bienes que las leyes están obligadas, tal como el imperativo que se usa, a garantizar. Entre estos bienes, protección contra el despido arbitrario. Protección contra el despido arbitrario, aclarémosle a quienes nos están acompañando, es el despido sin causa, es el despido que no está justificado en un incumplimiento grave de un trabajador o trabajadora. Te despido porque quiero despedirte, punto. No de razones, no tiene justa causa, no hay incumplimiento grave. Entonces, cuando la Constitución ordena proteger contra el despido arbitrario, está poniendo al despido arbitrario en un lugar de ilicitud. El despido arbitrario es un acto ilícito, por eso la Constitución ordena que las leyes protejan contra. La Constitución no puede ordenar, no lo hace, proteger contra el ejercicio de derechos, sino que protege derechos contra los actos ilícitos. En este caso, la protección contra el despido arbitrario es proteger contra el acto ilícito de un despido arbitrario. Y para que esa protección funcione como tal, hay un piso de protección. Después uno puede incrementar los niveles de protección. Pero el piso de protección es un sistema indemnizatorio que sea disuasivo para que los empleadores no despidan si no hay justa causa. Y para que un sistema indemnizatorio sea disuasivo, tiene que ser caro. Exacto. No, pues si no, no es disuasivo. Si al empleador le da lo mismo en términos económicos de pedir que no de pedir, no es disuasivo al no despido. Aparte es lo que se la pasan diciendo. Lo escuchás al de Cabrales y dice, tengo que tomar y echar cuando tengo ganas y cuando quiero y no tengo por qué pagar. O sea, volvemos además, bien al estilo dictatorial, ¿no? Patrón de estancia. Sí, en otro momento, patrón de estancia. La indemnización por despido en la Argentina no es cara. Yo lo decía al principio de la nota. Es un sueldo por año de antigüedad. Exacto. Esto no es caro. Yo diría, se queda corta y no es suficientemente disuasivo. Tendría que incrementarse. Pero bueno, supongamos que un sueldo por año de antigüedad, tal como es actualmente desde el año 2004. Ahora, si no hay un sistema de indemnización por despido y hay cuenta de capitalización, no hay disuasivo contra el despido arbitrario. Sin ninguna duda, porque al no haber te lo estás pagando vos. Al no haber disuasivo no hay protección contra el despido arbitrario. La Constitución no ordena proteger frente a situación de desempleo. Dice proteger contra el despido arbitrario. Entonces, por este lado, un sistema así es inconstitucional, pero además es injusto y es inequitativo. ¿Y por qué apuntan ahí? Porque la protección contra el despido arbitrario, un sistema de indemnización por despido, es condición, lo voy a afirmar y después lo aclaro, pero es condición de ejercicio de cualquier otro derecho. Si no hay protección hacia los trabajadores y trabajadoras contra el despido arbitrario, no tienen posibilidad de hacerse respetar en ningún derecho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué trabajador o trabajadora que trabaja horas extras y no se las pagan va a poder reclamar a su empleador que le pague las horas extras si su empleador al día siguiente le puede decir no trabajas más porque no tiene que pagar la indemnización por despido? Cobra la libreta y listo. Trabajadora va a estar en condiciones de hacerse respetar en sus vacaciones, en su horario de trabajo, en sus condiciones de trabajo. Si al día siguiente, si ante cualquier reclamo al día siguiente el empleador le puede decir no trabajas más porque no tiene obligación de indemnizarlo. Sí, o sea, tirar todos los derechos que desde el año 45 a la fecha se vinieron consiguiendo. Claro. Te voy a hacer una pregunta un poquito más corta, porque encima el tiempo, la verdad que estaba mirando la hora y es una cosa impresionante como voló hoy. ¿Cómo ves hoy, y por ahí estamos hablando, la inacción del Ministerio de Trabajo?
Te relevo la pregunta si querés. No, para nada. Por lo menos lo que vemos nosotros, ¿no? Mira, cuenta Héctor Recalde, que la vez que lo visitó a Perón, creo que lo visitó en España, cuando Perón estaba en Puerta de Hierro, Perón le dijo que la mejor ley laboral es la que hacía cumplir las leyes vigentes, las leyes que existían, ¿no? Entonces, digamos, cuando no hay control de cumplimiento de las leyes, o cuando los controles están relajados, es un obstáculo para el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yo no quiero poner todo en cabeza del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque en la Argentina, desde la década del 90, hay un pacto federal de trabajo que descentralizó en las provincias lo que es materia de policía del trabajo, control de normas laborales, infracciones, etcétera, en los ámbitos provinciales. Y eso tiene, por un lado, algún resguardo del sistema de organización de la República Argentina desde los tiempos de la conformación de la Confederación, ¿no? Pero genera algunas dificultades porque el Ministerio de Trabajo de la Nación no tiene facultades para meterse a controlar y a inspeccionar en lugares que son de exclusiva jurisdicción provincial. Hay algunos casos en que puede actuar junto con la autoridad provincial, pero hay determinadas localidades donde a veces las grandes empresas tienen condicionada incluso a las autoridades políticas provinciales y municipales, con las advertencias de nos vamos de la zona, nos vamos a otro lado. En esto yo lo cuento como algo que fue muy gráfico, cuando estaba avanzando en el Congreso de la Nación el tratamiento de un proyecto de ley de estatuto de los trabajadores de call center, de centro de atención de llamadas. Las empresas de call center amenazaban con desenchufamos la máquina y nos vamos a otro lado. Exacto. Y bueno, esto te genera desempleo. Y se han ido a Tucumán, a Córdoba. Claro, pero además después amenazaban en Tucumán y en Córdoba de irse al exterior. Sí. Entonces, esto, ahora, sería bueno un Estado más activo. No, a ver, durante los 90 se desmanteló el Servicio de Inspección del Estado, del Ministerio de Trabajo. Sí. En los 90 se desmanteló. Desde el 2003 al 2015 se reconfiguró de alguna manera y se rearmó el Servicio de Inspección. Vino el macrismo y lo volvió a desmantelar. Sí, incluso parte del macrismo sigue estando en el Ministerio de Trabajo. A eso vamos, de que a veces uno no actúa por convicciones y otras por ataduras políticas. O sea, yo puedo tener toda una convicción y la atadura política me limita a poder realizar lo que por convicción quiero hacer. Ahora bien, si yo creo que tengo que ampliar la jornada laboral, ¿sí?, las ataduras políticas, ¿no? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo, Marcelo, pero sígale. ¿Cómo ves el tema ese de la factibilidad de la reducción laboral? Como se hizo ahora de bajar a 3 o 4 días. Mira, yo les agradezco tanto la pregunta, porque en esto que planteaba al inicio de la nota, de que es momento de disputa del sentido común en la sociedad, esto, digamos, se mantiene permanentemente, pero la pandemia en esto es un momento bisagra, ¿no? El neoliberalismo y el mercado quedó de manifiesto que no solucionó nada, no reordenó nada, y que tuvieron que aparecer los estados para apaciguar los efectos de la pandemia, porque los mercados se retiraron. Esto se ve en cuestiones de, digamos, lo que fue la salud en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Incluso no solo aparecieron los estados, sino aparecieron las propias organizaciones, o reaparecieron en esto las propias organizaciones sindicales. Los hoteles que se ofrecieron durante la pandemia para que pudieran estar los primeros tiempos de la pandemia de organizaciones sindicales, las instituciones sanatoriales, clínicas, de las obras sociales sindicales. Bueno, te digo, esto lo plantea muy bien en mi criterio García Linera, ¿no? Se terminó la hegemonía neoliberal. Bueno, pero está abierta la disputa de la hegemonía cultural, de sentido común de la pospandemia. La derecha avanza con esto, porque, a ver,
hasta nosotros estamos discutiendo los ejes que quiere plantear la derecha, la mochila, los juicios laborales, etcétera. Yo soy consciente de esto, pero yo agradezco la pregunta porque una de mis insistencias es que tenemos que instalar nosotros los temas de agenda de la pospandemia, de las relaciones laborales en la pospandemia. Y uno de los temas principales, estoy convencido de esto, es la reducción de la jornada de trabajo. Nosotros estamos teniendo en la Argentina una jornada de trabajo máxima que viene de la década del 20 del siglo pasado en la Argentina. La ley de jornada de trabajo, que es la que establece la jornada máxima, es de 1929. Se van a cumplir 100 años que tenemos la misma jornada de trabajo. Y a nivel internacional, la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales, en realidad dice 48 semanales, viene del convenio 1 de la OIT. El primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, convenio internacional, fue sobre jornada de trabajo. Y ahí surge la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Pensemos lo que avanzó la tecnología en estos últimos 100 años. Pero no solo no existía internet, los celulares, no existía la televisión ni blanco y negro. ¿No? El proceso de avance tecnológico lo capitalizaron las empresas. Se sigue trabajando la misma jornada de trabajo. Entonces digo, uno de los temas que tenemos, por el que tenemos que bregar y que tiene que ser uno de los principales temas del debate en la pospandemia es la reducción de la jornada de trabajo, que puede pasar por reducir las horas de trabajo diarias. Yo trabajé en el proyecto que presentó la diputada Claudia Ormachea, colaboré con ella y con otros asesores en la elaboración del proyecto. O pasar a una jornada máxima de 6 horas diarias o 36 semanales, o quizás restar un día. Ahí esto puede quedar a decidirse por convenio colectivo, pero no podemos tener la jornada de hace 100 años, porque no se requiere. Entonces, digo, el primer eje es mejorar la calidad de vida de la gente, sin ninguna de los duda, trabajadores y trabajadoras. Esto nos tiene que llevar a una reducción de la jornada de trabajo, porque además tiene efectos benéficos. Digamos, esto hay estudios internacionales. Reduciendo la jornada de trabajo se reduce el ausentismo, se reduce la siniestralidad laboral, esto es los accidentes laborales, y además se incrementa la productividad. Esto también en beneficio de las empresas. Sí, eso y además se ve en el mundo. Puede ser un instrumento para redistribuir parcialmente los puestos de trabajo existentes. Digamos, para generar empleo. No se generan nuevos puestos de trabajo, pero reduciendo la jornada se genera que los mismos puestos de trabajo sean ocupados por más trabajadores. No, yo soy partidario, y esto lo aclaro siempre, de no generar mucha expectativa, porque no es que si uno reduce la jornada de trabajo un 25% se van a generar un 25% más de puestos de trabajo, porque no hay una relación matemática, pero se van a generar. Esto lo demuestra Francia. El error de Francia fue generar mucha expectativa, pero en Francia, cuando se redujo la jornada de trabajo, se generaron puestos de trabajo. Gustavo, sabes que se nos fue el tiempo. Bueno, yo pido disculpas. No, al contrario, te juro que mira, nosotros estamos enormemente agradecidos, y a veces nos cuestionamos tener solamente una hora de programa, porque cuando nos toca charlar con gente como vos, realmente el tiempo pasa pero volando, y mirás, si el operador no nos hace señas, no, creo que nos vienen con la grúa a sacar de la silla. Así que gracias enormemente, te vamos a volver a llamar porque realmente creo que quedaron muchos temas para seguir charlando, y creo que es bueno. Nosotros vamos a distribuir este programa en las redes nuestras para que todos los compañeros que no lo pudieron escuchar en vivo lo vuelvan a escuchar, y no sé, se nos está ocurriendo a ver si podemos hacer un día una charla con vos y los representantes gremiales. Un título para una próxima. Dale. Y que esto es así y surge de otro análisis con datos duros. Quienes se benefician con los juicios laborales no son los trabajadores y trabajadoras que hacen juicio ni los abogados laboralistas. ¿Saben quién se beneficia? Las empresas que incumplen. Exactamente. En la próxima les doy los datos duros del porqué. Dale. Ricardo, Marcelo, Dale. Para mí fue un gustazo estar en el programa. Les dejo un abrazo grande a ambos y a los compañeros y compañeras que siguen el programa. Vamos a ver, a través de prensa vamos a charlar con los secretarios, y la verdad que sería bueno que un día tengamos una gran charla con los representantes como teníamos en Ostende, pero que la tengamos en Buenos Aires con vos explicando todos estos temas. Un gran abrazo, Gustavo. Y un abrazo, nos vemos Gustavo. pronto. Un gusto que estés con nosotros. Se nos fue el programa. Bueno. Terrible, hermoso, la verdad que da para seguir.